La verdad que estaba justamente ahora consultando, porque hay muchas personas siguiendo esta comparecencia, muchas personas interesadas que además lo conocen y conocen la trayectoria y conocen el trabajo y que están sumamente preocupadas y estaban escribiendo unas cuantas cosas. Quizá no tendría tiempo para preguntar y seguramente en 50.000 minutos, no en 10. Y además, sobre todo y fundamentalmente, porque después de escucharlo, después de analizar los presupuestos económicos con los que usted trabaja y después de escuchar, si no entendí mal, que por ejemplo había solo una historiadora en todo el servicio de patrimonio, la verdad que muchas de las cosas que voy a preguntar, bueno, pues no sé realmente la posibilidad que va a poder intervenir. En el día de hoy tratamos aquí varias cosas. Traje algunas cuestiones de patrimonio. No voy a preguntar sobre el proyecto sanitario Bustiello, ni voy a preguntar sobre Muguías ni los Castros. Voy a dejar la parte del Chao San Martín para la fijación de posiciones, porque tengo unas cuantas cosas que trasladar al respecto y que estoy convencido que, a pesar de que no me dé la razón, va a estar de acuerdo. Así que no se preocupe, no voy a pedir que diga lo que no puede decir, pero sé lo que piensa, y lo que piensa usted y lo que pensamos todo el mundo de ese atentado al patrimonio cultural asturiano. Tampoco voy a plantear lo del Marqués de Volarque, ni siquiera la inmatriculación, que ya estuvo la portavoz de Izquierda Unida. Tampoco voy a plantear la necesidad de un plan de reconstrucción de la cultura asturiana, imprescindible. Todas esas cosas tendría para preguntar y no vamos a tener tiempo. Así que voy a concentrarme estos minutos en uno de los temas, porque ya estaba bastante avanzado, ya lo estábamos viendo, que es el tema de la cueva del Cobarón en Llanes. Quería preguntar unas cuantas cosas al respecto, si tiempo a apuntar, porque voy a lanzar ahí con unas cuantas preguntas, entonces, bueno, quisiéramos saber. Porque realmente después de... como sabe, estuvimos allí visitando y denunciando la situación. Los compañeros y compañeras de Podemos Llanes vienen insistiendo mucho en ese tema. Yo tuve la oportunidad de poder estar ahí acompañándolos y ver cómo a la puerta de la cueva protegida estaban construyendo un casoplón, lo cual es increíble. No sé si pensaban que la cueva era para poner a enfriar la sidra de la casa. Pero digo que una vez que supimos que el Ayuntamiento de Llanes anuló la licencia de obras concedida para edificar en ese entorno de la cueva del Cobarón, insisto, VIC desde 2008, y después de que la propia Consejería de Cultura anunciase el pasado mes de junio que se iban a revisar todas las licencias concedidas desde 2008 en ese mismo entorno, quería, y después evidentemente que ya pasaron casi 6 meses desde que se paralizaron las obras, quería hacer unas cuantas preguntas al respecto. La primera, ¿cuál es la situación actual? Voy a decirle esto seguidas, señor director. La primera, ¿cuál es la situación actual? La segunda, ¿qué detectaron en la revisión de las licencias de otras edificaciones en el entorno? La tercera, el Ayuntamiento de Llanes ya ellos facilitó todos los expedientes, ya pidieron ustedes los expedientes, ya facilitaron todos los expedientes. En el caso de que se los hayan facilitado, ¿identificaron ustedes más irregularidades en el entorno? Quisiera también preguntar, ya no sé si la cuarta o la quinta pregunta, ¿contemplen alguna multa o sanción, tal como está o como lo contempla la propia Ley de Patrimonio, al Ayuntamiento de Llanes por haber concedido o por haber cometido, mejor dicho, una alteración grave, tal como se estimó en el informe elaborado por los propios servicios técnicos de patrimonio? ¿Qué responsabilidades van a exigir al Ayuntamiento de Llanes? Y, por último, también, si van a exigir ustedes la restitución del terreno al estado anterior a la obra y reparar los daños causados. Esa sería la batería de preguntas en torno a la cueva del Cobarón en Llanes. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, por hacer un poco de historia, tuvimos conocimiento de la construcción de esa vivienda al lado de una de las bocas de entrada a la cueva por una denuncia de arqueólogos que se dirigieron a mí concretamente por correos electrónicos y también a gente del servicio. Investigamos y vimos que no se había solicitado licencia, no se había solicitado informe a la Consejería de Cultura, al Servicio de Patrimonio, e inmediatamente, esto era durante el confinamiento, inmediatamente requerimos al Ayuntamiento que paralizara las obras, que nos mandara toda la información. Así lo hicieron y vimos que la obra no era autorizable por la cercanía, incluso porque ya se habían cometido daños o perjuicios al yacimiento arqueológico que podría existir en la boca de la cueva por la acumulación de escombros que había como consecuencia del movimiento de tierras para construir la vivienda, con lo cual paralizamos la obra. La situación es que sigue paralizada, no es
no, eso sería adelantarme, pero no es viable o no es previsible que se autorice la finalización de esa construcción tal y como estaba planteada. Y a raíz también de las inspecciones que hicieron técnicos arqueólogos del Servicio de Patrimonio allí al Cobarón, pues se vio que había otras construcciones, que podía haber otras construcciones en el entorno que tampoco, cruzando con nuestros datos, que tampoco habrían sido informadas por el Servicio de Patrimonio, con lo cual pedimos información al Ayuntamiento de Llanes sobre todos esos expedientes y para analizar cuáles de ellos habían, porque alguna construcción cercana sí que había tenido autorización nuestra, pero otras no. Y hasta ahí es hasta ahí fue la labor de solicitud de información al Ayuntamiento. Estamos con el análisis de esa documentación y la verdad que ahora mismo no tenemos todavía una resolución sobre el tema. Así que estamos, hemos mantenido esa paralización de obras que, bueno, en este caso también nos ponemos pese a los daños que se han producido, también nos ponemos un poco en la piel de la gente, de los propietarios que han hecho esa construcción, que ellos tenían toda la licencia, tenían la licencia de construcción, toda la documentación la tenían correctamente tramitada desde el punto de vista urbanístico y bueno, también yo quiero creer y estoy casi seguro de ello, que no ha habido ninguna voluntad por parte de la propiedad de causar daños al patrimonio. Pero bueno, lo que sí que tenemos que investigar bien es cómo fue ese proceso de concesión de la licencia en este caso y en los otros que posiblemente se hayan concedido autorizaciones sin licencia, y a partir de ahí sí que valoraremos con nuestro servicio jurídico, con los juristas del Servicio de Patrimonio, si procede a hacer alguna de las medidas que comenta de apertura de expediente disciplinario al Ayuntamiento o a la propiedad, que aunque haya perdido los permisos, pues sí que faltaba ese permiso fundamental del Servicio de Patrimonio. Un perjuicio que está teniendo ya la propiedad es que no está pudiendo hacer esa construcción y que previsiblemente no la va a poder hacer. Lo que ya no le sé decir es si le vamos a obligar porque lo tendrán que determinar los técnicos, si se le va a obligar a desmontar todo aquello y devolver la topografía previa o no. Eso es algo de lo que precisamente estamos ahora en curso. Pero bueno, toda la información seguimos en ello, es un complejo porque es bastante amplia la documentación que nos han remitido, pero bueno, seguimos ahí y concluiremos con una determinación de qué obras se han realizado sin autorización y qué procede a hacer en ese caso, y con la consecuencia final de si se abre o no un expediente sancionador. Muchas gracias. Sí, hay algo que compartimos claramente. Es decir, si la propiedad, las personas que pusieron en marcha esa obra, contaban con la autorización o con las licencias del Ayuntamiento que concedieron, evidentemente, por eso hoy planteamos, como contempla la Ley de Patrimonio, bueno, pues que se analice la actuación del Ayuntamiento de Llanes y de las autoridades, evidentemente, y lo que está claro que por el entorno y por lo agresivo de la obra que se construyó, yo no sé si usted estuvo allí mismo viendo la obra, pero si tengo oportunidad de conocer sobre el terreno, yo de un nivel de agresividad al entorno que modifica mucho todo eso y habrá que analizar. Yo estoy convencido que la necesidad de que puedan ustedes investigar realmente las alteraciones o los daños que se pueden haber hecho y que pidan, evidentemente, las responsabilidades a quien corresponde. Lógicamente, si yo como ciudadano o ciudadana solicito una licencia y un ayuntamiento me la concede, aunque también voy a decir una cosa, donde se construyó y la distancia que hay a la cueva, una cueva que ya he conocida, que tiene una entrada por arriba, otra entrada por abajo, que está señalizado, realmente llama la atención. Que se haya construido, que se haya producido el desmonte que se produjo, el movimiento de tierra, la construcción, y que de repente, pues nadie haya visto nada o nadie haya valorado nada. La verdad que no deja de ser llamativo. Pero, en fin, vamos a esperar a que hagan el estudio y vamos a ver qué ponen en marcha y seguiremos hablando de este tema. ¿Vale? Muchas gracias. Terminé.